esclavos, como desviados porque estaban haciendo las cosas mal, Dios tuvo misericordia y escuchó su clamor. Y con mano poderosa como Dios los sacó de la tierra de Egipto, dándole bendición hasta que sobreabundaban. Dice la palabra que los egipcios tuvieron que entregar sus riquezas. Tengan, váyanse, adoren a su Dios, salgan de aquí. De tal manera que lo que Dios le había prometido a Abraham allá, lo empezaba a cumplir como un pueblo que realmente no estaba consagrado a Dios. Porque el pueblo que salió de Egipto no estaba consagrado a Dios. Habían adoptado la costumbre de los egipcios. Estaban adorando a los dioses de los egipcios. Y en el tiempo que Dios los sacó, añoraban volver a Egipto. O sea, eso me dice a mí de que no había un compromiso con el pueblo para con Dios. A pesar de que Dios hizo tantas cosas poderosas, milagros, de tal manera que dividió el mar rojo para que ellos pasen en seco. De tal manera que aún ellos, viendo la misericordia y el poder del Señor, fundieron una imagen para adorarle y dijeron: tú nos sacaste de Egipto. Cuando vieron que Moisés tenía mucho tiempo allá en el monte. Entonces este pueblo no tenía un compromiso con Dios. Este pueblo no era un pueblo que era de dura cerviz, sería dura cerviz, simple cerviz o blanda cerviz. No doblaban fácilmente sus hombros para adorar al Señor. Más fácil se inclinaban a otros dioses. Entonces, toda esta remembranza vino a través de que el pueblo confesó su pecado, escuchó la palabra del Señor. Entonces empezaron a reconocer: no hemos sido buenos. Y cuando tú reconoces de que tú en tu vida pasada no has sido bueno, entonces tú empiezas a ver más grande la misericordia de Dios y aprecia más la misericordia del Señor. Y cuando tú empiezas a ver, aún tú estando como eres, las bendiciones que Dios tiene para tu vida, tú tienes que reconocer de que Dios es bueno. Dios es bueno. No hay otro concepto para describir a Dios. Dios es bueno. Tan bueno que en la creación, cuando creó todo, dice la palabra que vio Dios que todo era bueno. Porque como bueno que Él es, hace cosas buenas. Entonces nosotros muchas veces nos separamos de las cosas de calidad, de las cosas buenas, para hurgar en basurero. Lamentablemente sí, eso hacemos muchas veces. Cuando nos alejamos del Señor para hacer lo que a mí me parece, yo estoy dejando lo bueno de calidad para buscar en un basurero. De mí no puede salir nada bueno si no proviene de Dios. La palabra establece en Génesis que los deseos del hombre eran de continuo el mal. Lo que ellos tenían por dentro era de continuo el mal. Pablo habla, el apóstol Pablo, de que el mal que habita en él lo hace hacer las cosas que él no quiere hacer. Porque él quiere agradar a Dios, pero lo que habita en él lo empuja a hacer lo que no es de Dios. Entonces, si tú te empiezas a buscar en tu corazón y a buscar por tus mismas veredas y senderos, vas a descubrir que en ti no hay nada bueno. Lo bueno que tenemos proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer la misericordia y la grandeza del Señor y a situarnos en el lugar que realmente nosotros tenemos que estar situados, alabamos y glorificamos al Señor con todo nuestro corazón, porque decimos: aún yo no siendo bueno, Dios tuvo misericordia de mí, me rescató de donde estaba y pone en mí su espíritu algo bueno para que yo empiece a hacer algo bueno desde hoy en adelante. Qué bueno es nuestro Dios, ¿eh? Entonces esta gente tuvieron que reconocer todas las cosas buenas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero como les dije, el pueblo no era bueno. Y a pesar de todo esto que reconocieron que Dios había hecho, fundieron imagen, hicieron un becerro, dijeron: este es nuestro Dios. Y muchas veces hablaron en contra de Moisés y en contra de Dios.
diciendo: ¿por qué nos sacaste de tierra de Egipto? ¿No teníamos sepulcro allá? ¿Por qué no nos dejaste, en otra palabra, en la esclavitud? Me sentía mejor en la esclavitud que tener una esperanza de una tierra prometida en la cual fluye leche y miel, y yo puedo recibir bendición. Y ellos no querían estar amarrados a esta esperanza, querían estar amarrados a la esclavitud que les brindaba Egipto. Y por este amor a las cosas que ellos tenían, que ellos sentían, se levantaban en contra del Señor. Y por eso una y otra vez vimos como el pueblo de Israel, a pesar del Señor tener misericordia, volvían a ser esclavos de otras naciones. Pero a pesar de que ellos hicieron todo esto, Dios es tan misericordioso que también en los siguientes versículos del mismo capítulo 9, del 19 al 25, habla algo que me conmovió esta mañana. El 19 dice lo siguiente: después de que habla de que cuando ellos estuvieron en Sinaí, vieron como Dios le habló a ellos de tal manera que dijeron: oye, Moisés, habla tú con Dios y dinos lo que Él quiera. No nos podemos hablar con ese Señor porque ese Señor es muy poderoso. O sea, Dios se le mostró a cada uno de ellos. En el Sinaí Dios habló con ellos. Ellos escucharon, vieron la grandeza del Señor de muchas maneras. Y a pesar de que vieron todo eso, se desviaron y hicieron lo malo delante del Señor nuevamente. Y a pesar de todo esto, el 19 dice: tú con todo, por tu muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrar el camino por el cual tenían que ir. A pesar de que era un pueblo malo, con mayúscula, como somos nosotros muchas veces, la misericordia de Dios era tan grande que la columna de nube no se apartó para que se perdieran y murieran en el desierto. Y de noche no se apartó la columna de fuego para alumbrar el camino por el cual tenían que ir. Pero me voy un poquito más lejos, porque en el desierto de día hace mucho sol. Y la columna de nube, a pesar de guiar el camino, también podía brindarle protección solar. Y como de noche hace mucho frío en el desierto y además es oscuro, también la columna de fuego podía brindarle ese calor que necesitaba el pueblo. Pero no solamente estuvo la columna de nube y de fuego guiándolos en el camino día y noche, sino que sus vestiduras no envejecieron. Ellos no tenían que salir como salen muchos de nosotros, mes tras mes o año tras año, según hagan ustedes su compra, botín, para cambiar su closet, porque la ropa se está desgastando. Y a pesar de que estaban en un terreno difícil, su ropa permanecía intacta. Y a pesar de que tenían que caminar de día y de noche, sus pies no se hincharon. O sea, Dios estuvo con ellos día tras día, noche tras noche. Y ellos no tenían que labrar la tierra para comer, porque Dios se encargaba, alabado el nombre del Señor, de mandarle maná. Y no tenían que cavar pozos para beber agua, porque Dios abría agua y brotaba agua de la peña para que su pueblo bebiese, aún siendo un pueblo de dura cerviz. Esto habla de la gran misericordia del Señor, del gran amor que tiene el Señor para con nosotros. Alabamos el nombre del Señor. Y este pueblo de Israel, aún recibiendo tantos bienes de Dios, volvía a hacer lo malo delante del Señor. Y por eso estaban en la situación que estaban viviendo cuando se escribió el libro de Nehemías y el libro de Esdras. El imperio de Siria había desolado la nación. La había obligado a ser esclavos de ellos. Habían exiliado una parte de ellos y habían acabado con todo en Jerusalén por su pecado. ¿Queremos que nos pase eso a nosotros? Es sabio aprender del error ajeno y no repetirlo en nuestras vidas. Y este pueblo sufrió mucho. Y cuando empezamos a leer del Antiguo Testamento, vemos mucho sufrimiento que pasó. Lamentaciones, el nombre lo dice.
Sufrió mucho el pueblo, pero por su culpa. Y no recibió lo que merecía, porque el Señor tiene mucha misericordia y siempre guardaba un remanente para cumplir lo que le había dicho a Abraham. Cuando Dios da una palabra, de una u otra manera, Él la cumple. Así que si Dios nos da una palabra, es mejor que sea por las buenas, porque Dios la va a cumplir, que sea por las malas. Y este pueblo muchas veces tuvo que pasar por momentos duros por no escuchar la palabra del Señor. No es mi deseo para esta iglesia que pase por momentos difíciles por no escuchar la palabra de Dios. Y qué bueno que estamos hablando de estos libros, porque estos libros son interesantes y nos ayudan a nosotros como iglesia a construir no solamente murallas, sino un templo para Dios. Entonces, a pesar de esta resistencia de Israel en sus pecados, Dios de alguna manera mantiene un remanente, levanta hombres para que el pueblo disfrute de la libertad que solamente Dios da. El pueblo estaba siendo esclavizado, pero podía ser liberado por la mano de Dios. Y Dios es tan bueno que a pesar de que la gran multitud esté caminando a la izquierda, Dios guarda 2 o 3 para que caminen a la derecha, para que a través de esos 2 o 3 se le manifieste el poder de Dios y los muchos se conviertan al Señor. Y esto estaba pasando con Esdras y estaba pasando con Nehemías. Entonces Esdras se levanta este día y empieza a confesar, empieza a hablar y decir: oye, hemos hecho mal. Desde la generación anterior de nosotros estamos caminando en contra de la voluntad de Dios. Y por eso estamos en la situación que estamos. Y mira, recuerden esto, que Dios es bueno. Porque si no hubiera sido por eso, nosotros no estuviéramos aquí el día de hoy. Esas son las palabras que Esdras estaba diciendo allá en el libro de Nehemías donde leemos. Y se levantó, esto conmovió a mucha gente del pueblo. Empezaron a escuchar la palabra de Dios. Se apartaron de lo malo que estaban haciendo y empezaron a reconocer de que Dios siempre ha sido bueno. Entonces esto para mí entiendo que fue la victoria que tuvo el pueblo para que se reconstruyera la ciudad y para la libertad, alabado el nombre del Señor. No te estoy hablando solamente de libertad física, sino la libertad espiritual que esta gente vivía. Habían sido esclavizados, no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque lo habían separado de la fuente de vida. Lo habían separado del Dios que hace las cosas, del Dios de Israel. Se habían desviado a otros dioses, habían sido esclavizados en su pecado y no poseían libertad en sí. Pero cuando confesaron sus pecados, cuando se reunieron, cuando reconocieron la grandeza del Señor, cuando vieron, alabado el nombre del Señor, todas las cosas grandes y maravillosas que Dios había hecho y aún las que hará por ellos, alabado el nombre del Señor, recibieron libertad. Recibieron lo que querían, que era construir, reconstruir las murallas. Alabamos el nombre del Señor. Y a pesar de esto, o en esta confesión que hicieron, a pesar de que el momento actual era que, aunque estaban construyendo, eran esclavos de los persas, sabían que en algún momento Dios iba a escuchar su clamor y Dios iba a venir al socorro de ellos, como lo hizo en la tierra de